Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Hoy continuamos con la carta a los romanos, ¿verdad? La vez pasada vimos la introducción, pero hoy vamos a empezar ya a ver el capítulo, ¿sí? Vamos a orar para empezar. Amado Padre Celestial, le alabamos, le bendecimos y le exaltamos. Le damos la gloria y la honra, pidiéndote que tú tomes el control de este lugar, tanto de la persona que va a leer las citas como el que expone tu palabra. Padre, te pido que tu palabra nos llene con tu hermoso Espíritu Santo, Señor, y guíanos a toda verdad y a toda justicia. Toca el corazón de cada oyente y toca mi corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora tu Biblia, hermano, ahí en Romanos 1:1, fíjate bien, vamos a empezar. Dice, salutación. ¿Qué es salutación? Es saludos, ¿sí? Saludos. Y empieza Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Fíjate bien. Nosotros por lo general cuando hacemos una carta, empezamos saludando a la persona, querida Simaí, y empiezas a decirle, las próximas vacaciones quisiera verte, ¿qué sabe qué? Y al final de la carta, al final de la hoja, tú pones atentamente y ya pones tu nombre, ¿sí? En este caso no, Pablo empieza, ¿verdad?, identificándose luego, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, empieza luego identificándose al principio de la carta, diferente a como lo hacemos nosotros. Y casi todas las cartas que están aquí en el Nuevo Testamento, hechas por Pablo, empieza él identificándose. Él dirige esta carta a los cristianos que están en Roma. Algunos ya lo conocían, pero tal vez tú o yo no lo conocemos y a través de la Biblia lo vamos a conocer. Pablo dicta la carta, fíjate bien, Pablo dicta la carta inspirado por el Espíritu Santo. Y quien le escribe la carta es Tercio, un hermano en Cristo. Tercio, mira, vaya ahí a Romanos 16:22. ¿Sí? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Sí? Tercio es el que le escribe, se la está dictando ¿quién? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces empezamos. Nombre, Pablo. Su nombre verdadero era Saulo. Vaya ahí a Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. ¿Sí? Fíjate bien, ¿no? Ahora ve ahí a Hechos 13:9, ¿sí? Para que veas que Pablo es el mismo que Saulo, ¿sí? ¿Quién le pone Pablo? Dios, ¿verdad? ¿Y cuál era su nombre de pila? Como le había puesto su mamá, Saulo, ¿sí? Vamos a Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo fijando en los ojos. Ok, fíjate bien, hermano. Antes, el pueblo judío no tenían apellidos, ¿sí? Decían, hijo de Abraham, hijo de Moisés, ¿sí? Hijo de, o hija de, pero no tenían apellidos como ahora nosotros. Digamos, el mío es Alfredo y mi apellido Dorado, ¿sí? Pero antes así los judíos no lo tenían. ¿Cuándo empezaron ellos a usarlos? A partir del siglo más o menos 9, 10 y 11, ¿sí? Sí hay documentos, ¿verdad? Donde constan de cuándo empezaron a usarlos ¿verdad? Y por qué los empezaron a usar, ¿sí? Ok. Fíjate, vamos ahí al pizarrón. Pero antes de ir al pizarrón, te voy a encargar tu tarea para poder borrarlo, ¿sí? Esta es tu tarea para este video que vamos a ver. Así que no te pon mucha atención a lo que vamos a estar diciendo porque aquí se va a contestar estas preguntas. La primera pregunta, son 10 preguntas nada más. Y la primera pregunta dice, ¿de qué tribu era Pablo? Número 2, ¿a qué edad fue circuncidado Pablo? Número 3, ¿se debe circuncidar al niño u hombre en nuestros días? Si pones sí, me dices por qué sí. Y si pones no, ¿por qué no? Número 4, ¿qué señal era la circuncisión? Número 5, ¿nosotros pertenecemos al Israel físico terrenal o al Israel de arriba espiritual?
Número 6. ¿Somos hijos de la esclava o de la libre? Número 7. Algunas promesas son para los gentiles, otras para el Israel físico y las otras para quién. ¿Sí? Número 8. La iglesia de Cristo es el pueblo del nuevo pacto. Número 9. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Número 10. ¿El rencor te acerca o te aparta de Dios? ¿Sí? Esas son tus 10 preguntas. Van a contestar primeramente Dios para la próxima semana. ¿Verdad? Mándamelas por los comentarios. Disculpan a aquellos que quisieron mandarlas y estaban laqueados, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya una hermana nos dijo y ya están deslaqueados. Si tú quieres comentar algo ahí, puedes hacerlo, ¿sí? Pero sobre todo tu tarea. Tu tarea la espero ahí para revisártela, corregírtela. Ok, fíjate ya no. Vamos a ver eso de... Porque cuando tú lees el libro de Mateo, la genealogía, ¿sí? Luego te das cuenta que dice Abraham hijo de, o Labán hijo de, ¿sí? Fíjate bien. El nombre es seguido, ¿verdad? De, hijo de o hija de, ¿sí? Okay. Fíjate bien, ¿eh? Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel, ¿sí? Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Y ahí empieza a ser ya usado el nombre de Israel, ¿sí? Jacob y lo Bar, ¿sí? ¿Qué significa Bar? Hijo ¿de quién? Abraham, ¿sí? Jacob, Bar, palabra hebrea, Abraham. Jacob, Bar, Abraham. Jacob, hijo de Abraham, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver en cuestión de la hija. En la hija vamos a usar Bat, ¿sí? María, Bat, ¿sí? Aquí el hombre es Bat, es hijo, y hija es Bat, hija, ¿sí? María, hija de Abraham, ¿sí? Para hijo es Bat, para hija es Bat. Eso es como se usaba. Jacob, hijo de Abraham. María, hija de Abraham, ¿sí? Así es como se usaba, no se usaban los apellidos. Hasta el siglo 9, 10 y 11 empezaron a usarse los apellidos, ¿ok? Prosigamos. Vamos ahí a ver la descendencia. Vete ahí a Mateo capítulo 1, ¿sí? Ahí viene la descendencia de hasta llegar a Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Por si tú te interesa seguirla, ¿verdad? La genealogía, ¿verdad? Y tú puedes ver ahí, Mateo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿ya ves? Hijo de Abraham. Y así empieza, o sea, no tenían apellidos, ¿ok? Vamos a proseguir ahí otra vez en el libro de Romanos. Ahorita que vamos allá a leer Filipenses 3, del 5 al 6. Filipenses 3, del 5 al 6. Vamos a leer. Fíjate lo que dice ahí de Pablo, ¿eh? Filipenses 3, del 5 al 6. Circuncidado al octavo día. ¿Sí? Al octavo día, después de haber nacido, al octavo día lo circuncidaron. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero fíjate cómo dice Pablo en el 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Fíjate, Filipenses 3 del 5 al 6 dice, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Sí? Vaya ahí a Romanos 11.1 para recalcar eso de lo del linaje, ¿sí? De la descendencia de Pablo. Romanos 11.1. Diego, pues, ha desechado a Dios, a su pueblo. En ninguna
descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Él es israelita, dice Pablo, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, ¿sí? De la tribu de ¿dónde? De Benjamín. Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Ok, fíjate, ya no vamos a ver primero la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la extirpación quirúrgica de la piel que cubre a la punta del pene, o sea, del miembro varonil del hombre, ¿sí? Circuncidar significa literalmente cortar alrededor, ¿sí? Ese pellejo, ¿sí? En nuestros países occidentales, acá en Estados Unidos, México, la circuncisión se hace por higiene, ¿sí? Para que padezcan menor riesgo de padecer infecciones urinarias, menor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, prevención de problemas penianos, etc. ¿Sí? En estos países es por higiene, ¿sí? Y prevención de alguna enfermedad, ¿sí? Pero no todos se las hacemos, no todos no las hacen, ¿verdad? De chicos, ¿verdad? Algunos ya de grandes, qué sé yo, ¿verdad? Pero allá en Israel era un pacto entre Dios y Abraham, entre Dios y la nación de Israel. Así que todo varoncito, todo varón, al octavo día tenía que ser circuncidado, ¿sí? Fíjate bien, aquí dice, la circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham, como una señal del pacto de Dios con él, ¿sí? Era una señal del pacto de Dios con él, ¿sí? Por eso eran circuncidados desde muy chiquitos, ¿sí? No eran bautizados, eran circuncidados, ¿sí? Vaya ahí a Gálatas 17, Génesis 17, del 9 al 14. A ver. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardas mi pacto, tú y tu descendencia, pues de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tus descendencias después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, él nacido en casa y él comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Sí? Entonces vemos que la circuncisión era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, ¿sí? Así, ese era lo que significaba la circuncisión, y se hacía por fe en Dios, ¿sí? Ok. Entonces los cristianos del Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Ya no requerimos la circuncisión. Mire, vaya ahí a 1 Corintios 7, del 17 al 20, mire lo que dice. 1 Corintios 7, del 17 al 20, dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? O sea, que no tiene la circuncisión. No se circuncide. La circuncisión nada es,
Dice Pablo, la circuncisión nada es. Y la circuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Sí? El guardar los mandamientos de Dios es lo que dice Pablo. Eso es lo que significa amar a Dios. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Eso es amar a Dios. ¿Sí? No el que te circuncides la carne. ¿Sí? Porque hay muchos sabatistas, ¿verdad?, que dicen que hay que guardar el sábado. ¿Sí? Porque los judíos lo guardan y hay que circuncidarnos. No, eso dice Pablo, dice, nada es eso ya. ¿Sí? Estamos ahora bajo la gracia, estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? ¿Y qué dice Pablo? Es más, ¿verdad?, tienes más mérito, ¿sí?, el que tú guardes los mandamientos. ¿Por qué? Porque significa que amas a Dios. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Te encargo que te los aprendas de memoria. Vaya ahí a Gálatas 5, del 1 al 6. ¿Sí? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál? Al de la ley. ¿Sí? He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada te aprovecha la circuncisión, te dice Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quieres circuncidarte? Estás obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? ¿Ok? De Cristo os desligaste de los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? La fe que obra por el amor. Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿De qué manera podemos decirle a Dios que te amo, que lo amamos? Obedeciendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos, ser hacedores de sus mandamientos. ¿Sí? Vaya ahí a Gálatas 6, del 11 al 16, dice, fíjate ahí como subtítulo, dice, Pablo se gloría en la cruz de Cristo, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Fíjate bien, los que quieren agradar en la carne te dicen, circuncídate en la carne, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, te lo vuelvo a repetir, no vale nada la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice Pablo, nadie me cause molestia por lo de la circuncisión, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces fíjate bien, nosotros no pertenecemos al Israel físico terrenal, nosotros no pertenecemos al pueblo judío, ¿sí?, al físico terrenal, sino al Israel de arriba, al espiritual. ¿Sí? Para que no vengas a querer judaizar y que tenemos que ser judíos y tenemos que hablar el hebreo. Es bueno aprender el hebreo, es bueno, buenísimo, ¿sí? Pero no por eso te vas a hacer salvo. De la única manera que somos salvos es habiendo recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Es que tenemos que celebrar las 7 fiestas de Jehová. Él nos las ha ido enseñando. ¿Sí? Nos enseñó la Pascua, ¿verdad?, que es a través de la Santa Cena. ¿Sí? Las primicias que ya se fueron. ¿Sí? ¿Verdad? La llenura del Espíritu Santo, donde en la fiesta de Pentecostés, cuando tú vienes a los pies de Cristo y empiezas a meterte en oración y en ayuno, ¿sí?, el Señor viene y te llena con su hermoso Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos ha venido enseñando las fiestas. La última fiesta que vamos a celebrar con Él va a ser en el milenio. ¿Cuál? La fiesta del Sukkot. ¿Cuál? Aquellos tabernáculos que se ponen ahí alrededor de Israel para pasar esos días con Él, allá en Israel. Él nos las va a enseñar ahí cuando estemos en el milenio juntamente con Él. Entonces,
todo su tiempo, pero no quedamos judaizar. Eso no es de nosotros, ¿sí? Dios te dio a ti un idioma, a mí me dio un idioma, a ti te dio una cultura, a mí me dio una cultura, ¿sí? Muchos tienen la cultura americana, otros tenemos la cultura mexicana, otros tienen la cultura judía, entonces cada quien en su cultura, ¿sí? Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Amén, ¿sí? Ok, fíjate bien. Nosotros, vamos allá a Gálatas 4, 4 del 22 al 28, dice, 4 del 22 al 28. Como subtítulo dice, alegoría de Sara y Agar. Alegoría es una comparación entre Sara y Agar, ¿sí? Entre el mundo y la libertad, entre el libertinaje y la libertad en Cristo Jesús, porque muchos confunden la libertad con libertinaje, ¿sí? Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, ¿quién? Ismael. Abraham con Agar, la egipcia, nació Ismael, según la carne. Mas el de la libre, por la promesa, Dios había prometido un descendiente directo a Abraham y a Sara, el hijo de la promesa, ¿quién? Isaac. De ahí venimos todos nosotros, ¿sí? De la promesa que Dios le hizo a Abraham a través de Isaac, y eso viene para nosotros también. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ¿cuál? El de la esclava, ¿sí? El de Ismael, el de la ley, el cual da hijos. ¿Dónde se dio la ley? En el monte Sinaí, ¿sí? Pero no estamos hablando de los 10 mandamientos. Acuérdate que la ley moral de Dios, esa no fue clavada en la cruz, sino la de los rudimentos, la de estatutos, decretos, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que no era la moral de Dios. Los 10 mandamientos nos habla de la moral y el carácter de Dios, ¿sí? ¿Para qué fueron hechos los 10 mandamientos, hermano? Para beneficios de nosotros. Si tú matas, ¿a dónde vas a ir a parar? A la cárcel. Por eso te dice Dios, no mates, para que no vayas a dar a la cárcel, ¿sí? Si tú robas, ¿a dónde vas a ir a dar? A la cárcel. Entonces por eso te dice, no robes para que no vayas a dar a la cárcel. Entonces los mandamientos fueron hechos para beneficio de nosotros. Si los cumplimos, vamos a vivir en paz y en gozo delante de Dios, ¿sí? Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, la esclava. Este es Agar, la que metieron con Abraham para tener descendencia, porque Sara dudó de que fuera ella a tener ya un hijo. Ya tenía 90 años Sara y dijo, no va a tener un hijo. Dios no va a cumplir esto, ¿sí? Dudó, pero Dios cumplió su promesa. Vino Isaac, ¿verdad? Y desde ahí nació ese problema entre Ismael y Isaac. El problema que tienen ahorita los judíos con el mundo árabe. ¿De dónde viene ese problema? De Isaac e Ismael. Por no haber esperado el tiempo Abraham y Sara. Fíjate de dónde viene ese conflicto. Pero Dios lo va a solucionar, ¿sí? Dios va a solucionar ese problema. En el milenio ya no va a estar ese problema con él, ¿sí? Dice, porque Agar en el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, ¿sí? La Jerusalén actual, la terrenal, ¿sí? La esclava, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, ¿sí? La Jerusalén actual está en esclavitud, está en pecado, ¿sí? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén, ¿sí? Entonces nosotros pertenecemos a la Israel espiritual de arriba, no a la Israel terrenal física, ¿sí? Porque muchos se están peleando. No, es que ya Israel fue descontinuada y ahora es la iglesia. No, Dios no vino a descontinuar nada. Dios vino a cumplir todo, ¿sí? ¿Verdad? Y lo que le prometió a Abraham con la descendencia del pueblo judío lo va a cumplir. Todo Israel sería salvo de los que hayan quedado en el milenio, ¿sí? Esa tercera parte que se salva, más los que quedaron de esa gran tribulación. Todo ese pueblo judío, israelita, va a ser salvo, ¿sí? Y nosotros como iglesia, hermanos, ¿verdad? Dios vuelve a levantar un nuevo pacto con nosotros, la iglesia de Cristo, y en ella une a todos, seas judío, árabe, mexicano, americano, todos tienen que entrar a través
de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador. Amén. No hay otra entrada, nomás a través del Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos ¿qué? Hijos de la promesa. Vaya ahí a Gálatas 4:28, ¿verdad? Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa, somos hijos de ¿qué? De la promesa. Nosotros somos hijos de esa promesa, ¿sí? Pero como entonces el que había nacido según la carne, quien Ismael perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Ahora qué nos persigue? El mundo nos persigue al cristiano, quiere deshacernos, quieren quitarnos, ¿sí? Y nos ven como el problema. Así nos está viendo, así como nos ve la ONU, ¿sí? Como el problema, y no somos el problema, ¿sí? Somos, ¿verdad? Los que por causa de nosotros, el Señor no ha venido su ira todavía sobre esta tierra. Nosotros estamos deteniendo la ira de Dios sobre esta tierra y dándole todavía una oportunidad más al gentil, al impío, aquel que no ha reconocido a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Padre, ilumínanos, Padre. Quítale ese velo y haz que entienda, mi Rey y mi Señor, que tú eres el único Salvador y el único Rey. Ok, fíjate bien, hermano. Hay tres promesas. Bueno, estoy hablando en cuanto a gentiles, en cuanto a Israel y en cuanto a la iglesia de Cristo. Porque promesas en la Biblia, dicen que hay más de 6,000 promesas, ¿verdad? No sé. Pero fíjate bien. Tenemos tres tipos de promesas, ¿sí? No todas las promesas que vienen ahí son para la iglesia de Cristo, no. Hay unas que son para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador y que no pertenecen a Israel. Esos son los gentiles. Sea mexicano, americano, ¿sí? Árabe, lo que tú quieras, ¿sí? Ahí caen en gentiles, ¿sí? También la Biblia los nombra impíos, ¿sí? Que no han creído en Jesucristo, ¿sí? La otra promesa es para el Israel físico terrenal, el que está ahorita ahí en Oriente Medio, ¿sí? El Israel terrenal. No todas las promesas son para los gentiles, también hay unas directas para el Israel, ¿sí? Y la otra, para la iglesia de Cristo, ¿sí? Las otras promesas que están ahí en la Biblia, no todas son, fíjate bien, no todas son para los gentiles, no todas son para la iglesia y no todas son para el Israel físico. Hay que ir analizando, viendo el contexto, lo que dice arriba y abajo, para ver de quién es esa promesa, ¿sí? Vamos ahí, mira, a gentiles. Vamos ahí, hija, a Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no quiso aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Y fue lanzado al lago de fuego. Esa promesa no te pertenece a ti, como iglesia de Cristo. Esta se le pertenece al que no quiso recibirlo como su Salvador. Entonces eso pertenece a los gentiles, al impío. Fíjate bien, a Israel, luego todo Israel será salvo, ¿sí? Los que estuvieron conmigo en el Apocalipsis, ¿verdad? Sí, ya saben, ¿verdad? Todo el que haya una tercera parte de Israel, ¿verdad? Dios la cuida, la guarda, la protege, ¿sí? Y aquellos que pasaron esa gran tribulación cerca del anticristo, que tuvieron que salir corriendo y todo eso, ¿verdad? Entran aquí en el milenio y por eso dice, y luego todo Israel, ¿cuál? El que haya quedado, que haya sobrevivido, que entró al milenio, será salvo, ¿sí? Esa es una promesa para Israel terrenal, ¿sí? No es para la iglesia. Y luego vamos allí a Gálatas 3:29, hija. Gálatas 3:29 o Romanos 8:17, ¿sí? Y si hijos también Herederos de Dios y herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Eso es para nosotros, la iglesia de Cristo, herederos y coherederos de la promesa. ¿Quién forma la iglesia de Cristo? Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Quién entra aquí? Judíos,
mexicanos, americanos, árabes, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, entramos como iglesia de Cristo y recibimos la herencia y la coherencia de la promesa de la que Dios le prometió a Abraham a través de Isaac y viene hacia nosotros. Amén. ¿Sí? Ok. Continuamos. Fíjate bien, ¿eh? El pueblo del viejo pacto, o sea, del Antiguo Testamento, el que hizo a través de la circuncisión Dios con Abraham, ¿sí? Estaba hecho entre Dios e Israel terrenal, el viejo pacto. Una nación física religiosa que contenía a los hijos de Dios y a los hijos según la carne, ¿sí? Para el pueblo del nuevo pacto, llamado Iglesia de Cristo, es diferente. La iglesia no está basada en ningún rasgo distintivo nacional o étnico, sino en gracia y la fe en el Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Fíjate bien, vaya ahí a Lucas 22:20. ¿Sí? Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y vaya ahí a 1 Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las beberéis en memoria de mí. Ok. Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:25 está hablando del nuevo pacto. De su sangre que iba a él derramar en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. ¿Sí? Tan sencillo como que es amarlo y antes de recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. ¿Sí? Para que no vengas y pases por esa ira que ha de venir sobre la tierra. Ok. Entonces ya vimos que la circuncisión se la hacían a los niños bebés allá en Israel, chiquillos, a los esclavos o extranjeros que estaban en Israel y a los hombres, porque ya Abraham ya era un hombre cuando se le hicieron, ¿verdad? Porque tenía que haber un pacto y a todos los hombres de Israel se las hicieron. Y hasta nuestros días, la mayoría de ellos se la hace allá en Israel, ¿sí? Ok. Pero para ellos significa un pacto. Para nosotros es cuestión de higiene, ¿verdad? Algunos se la hacen, algunos no, ¿sí? Ok. Vaya ahí a Génesis 35. Génesis 35, del 22 al 26. ¿Verdad? Ya vimos que dice del circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Vamos ahí a ver por qué de la tribu de Benjamín, ¿sí? Génesis 35, del 22 al 26. Ok. A ver si te sabes de estas Génesis. Esto que vamos a preguntar aquí. Si te lo sabes, dilo. Si no, apréndelo. Ok. Abraham se casa con Sara y tienen un hijo que se llama Isaac. Exacto. Génesis 21 del 1 al 3. Eso lo puedes encontrar en Génesis 21 del 1 al 3. Léelo. ¿Sí? Y ahora, Isaac, fíjate bien, Isaac se casa con Rebeca. ¿Sí? Y tienen dos hijos. ¿Sí? Uno se llamó Jacob y el otro Esaú. ¿Sí? Ok. Fíjate. Déjate, voy poniendo yo las citas para que tú las leas en tu casa. ¿Okay? La primera fue Génesis 21 del 1 al 3. Y esta es Génesis 25 del 24 al 26. Estamos hablando de Isaac con Rebeca. ¿Verdad?
Ahora sí. Vamos a ver primero a Esaú. ¿Sí? Esaú funda una ciudad que se llama Edom. ¿Sí? Y fíjate, bendice Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ah, caray. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Vamos a verlo en la Biblia por qué Dios lo aborreció. Vaya ahí a Romanos 9:13. Romanos 9:13. ¿Cómo está escrito? A Job amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Vaya ahí al libro de Amós, está después de Joel, ¿sí? Al versículo 1:11, fíjese bien, dice 1:11. Amós 1:11 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, ¿sí? Está hablando de Saúl, ¿sí? Edom es Esaú, ¿sí? Y por el cuarto, no revocaré su castigo. Fíjate bien, aquí va a decir los 4 pecados que tenía contra Edom, ¿sí? Contra Esaú. Porque persiguió a espada a su hermano, ¿a quién? A Jacob, ¿sí? Él se sentía traicionado, que su hermano le había robado. ¿Por cuánto? Por un plato de lentejas, le vendió su primogenitura a Jacob, ¿sí? ¿Ok? Eso tú lo puedes ver en el libro de Génesis, ¿verdad? Si lo lees todo Génesis. ¿Ok? Porque persiguió espada a su hermano, primer pecado. Segundo, violó todo afecto natural, toda la hermandad que había entre ellos, no le importó que fuera su hermano, ¿sí? Tercero, y en su furor le ha robado siempre, le robaba el ganado, le robaba las ovejas, le robaba todo lo que podía a su hermano, ¿sí? El cuarto, y perpetuamente, o sea, por siempre, hasta que murió. ¿Quién? Esaú. Dice, y perpetuamente ha guardado el rencor, ¿sí? Perpetuamente guardó Esaú el rencor contra Jacob, aunque tú ves ahí en Génesis que lo estaba esperando para matarlo, al final no lo mató porque Jacob le dio muchas vacas y ovejas y todo eso, y dice ahí que se abrazaron, ¿verdad? Y eso, pero dentro de él realmente nunca lo había perdonado. Le seguía guardando rencor a su hermano, ¿sí? Perpetuamente, ¿sí? Le guardó rencor a su hermano, ¿sí? Dios aborrece, hermano, el rencor. Alguien te ha hecho daño y tú le guardas rencor a esa persona. Tal vez fuiste violada o violado. Es algo tremendo, ¿eh? Pero fíjate en lo que te voy a decir. Cuando tú perdones a la persona que te violó, te libertas de esa persona. Mientras tú no la perdones, esa persona sigue atada contigo. Pero cuando tú la perdones, Dios te la quita del camino y te vas a hacer una persona libre. Libre de ese rencor contra ese violador o esa violadora. ¿Qué es lo que te haya pasado, amable oyente, para que tú guardes rencor a esa persona? ¿O el maltrato tal vez de tus padres o de tus abuelos? ¿El maltrato de algún amigo, el bullying? No puedes aguardar ese rencor por siempre. Tienes que pedirle la ayuda a quién? Al Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, aquel que padeció en todo, ¿sí? Por causa tuya y mía, ¿sí? Pero en nada fue hallado pecado en él. Él es el único que puede consolar, ¿verdad? Y tapar ese hoyo que te hayan dejado en el corazón. Él es el que puede hacer nuevo todo esto. No te quedes con eso en tu corazón ni en tu mente. Entrégale eso a Dios. Entrégaselo y Él lo va a deshacer. Y vas a ser tú libre. Si sigues almacenando ese rencor, desgraciadamente no vas a heredar el reino de Dios. Porque tú necesitas perdonar. Cuando tú perdones, eso va a ser deshecho. La influencia del diablo en tu vida va a ser deshecha y tú vas a ser libre.
Padre, liberta a tu pueblo. Liberta, oh Dios Todopoderoso, Oriente. En el nombre de Jesús te lo pido. ¿Sí? Ok. Vayamos ahora con Jacob. ¿Sí? Bueno, aquí ya vimos Romanos, en Esaú, Romanos 9:13 y Amós 1:11. ¿Sí? Vaya ahí a Génesis 35. En Jacob, Génesis 35, del 23 al 26. Ahí vienen las 12 tribus, de donde sale la tribu de Benjamín, es donde viene Pablo. ¿Sí? Jacob tuvo 12 hijos. ¿Sí? Ahí te dice con cuáles mujeres. Dos eran sus esposas, Raquel y Lea, y las otras eran las concubinas, las criadas de Raquel y Lea. También de ahí vienen hijos. ¿Sí? Y sus hijos son Rubén, Simeón, Leví, de ahí vienen los levitas, eran los sacerdotes, ¿sí? ¿Verdad? Los que daban el culto a Dios, ¿verdad? Los que dirigían la ceremonia y todo lo demás. Judá, ¿sí? De acá de donde viene la descendencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Isaacar, Zabulón, José el soñador, ¿sí? El que fue entregado como esclavo a Egipto, ¿sí? Y se convirtió en el segundo del faraón. Benjamín, de esta tribu es donde nace, de donde viene Pablo, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y luego Dan, fíjate bien, aquí hay tribus bien importantes. Judá, de aquí esta tribu viene el Señor Jesucristo. Benjamín, de aquí esta tribu viene el apóstol Pablo. Dan, de esta tribu viene el anticristo. ¿Sí? Ya lo vimos en el Apocalipsis. Y luego viene Neftalí. Y luego viene Gad. Y luego viene Aser. ¿Sí? 12 tribus. Entonces Pablo es de la tribu de Benjamín. Ahora vamos ahí a la ciudadanía de Pablo. ¿Sí? Vamos a ver qué ciudadanía tenía Pablo. Vaya ahí a Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora no nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Sí? Siendo ciudadanos romanos, ahora quieren que nos veamos ocultamente, ¿verdad? No. Que vengan ellos y nos saquen, ¿verdad? Ciudadano romano, ¿sí? Ciudad natal, ¿dónde nació Pablo? Vaya ahí a Hechos 22:3. Ciudad natal donde nació Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Sí? Entonces su ciudad natal era Tarso de Cilicio, por eso se conocía Saulo de Tarso, ¿sí? Pablo. ¿Okay? Entonces su educación fue ahí en Jerusalén. ¿Por quién? Por su maestro Gamaliel, ¿verdad? En Hechos 21:17 lo podemos corroborar, ¿verdad? Hechos 21:17 dice, cuando lleguemos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, ¿sí? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde estudió él? En Jerusalén, ¿sí? Ok. Discipulado. Vamos ahí. ¿Quién lo discipuló? Vaya ahí a Gálatas. ¿Qué es discipular? Algo parecido a lo que yo estoy haciendo ahorita contigo, ¿sí? Enseñándote. ¿Verdad? Fíjate bien. La educación del libro de los Pentateucos de algunos profetas lo recibió ¿dónde? Allá en Jerusalén, por Gamaliel. Pero su discipulado
no lo recibió allá en Gamaliel. Era, pues sí, sí habría mucha ley y mucho todo, ¿verdad? Pero fíjate cómo perseguía a la iglesia. Entonces, cuando viene a los pies de Cristo, ¿sí? El discipulado lo recibe directamente del Señor Jesucristo, ¿sí? Muchos, ustedes o yo, pudimos haber ido a un instituto teológico, bíblico, ¿sí? Y ahí adquirimos doctrina, enseñanza. Pero el discipulado, ¿sí? ¿Quién te lo dio? Yo te puedo decir, a mí en lo personal, mi discipulado me lo ha dado el Espíritu Santo, en lo personal. Yo no te voy a decir que mis pastores no, sí, también las de mis pastores he aprendido, pero la mayoría lo he aprendido a través del Espíritu Santo. Tengo pastores que yo veo en el internet, voy a hablar del internet un poquito, ¿verdad? Tengo algunos pastores que yo veo por internet, me gusta su enseñanza, ¿sí? Pero no los veo todos los días. Cuando tengo alguna duda, voy y veo algo de lo que tengo duda con respecto a cómo lo ven ellos y ya aclaro mi duda, ¿sí? Sí, fíjate bien, ¿eh? O simplemente nomás voy y los escucho porque me gusta la enseñanza de ellos. Mira, está Miguel Núñez. Miguel Núñez, ¿verdad? Él está ahorita en Santo Domingo, ahí tiene su iglesia. Un pastor que te desglosa la Biblia preciosamente. Al igual que él está el hermano Charles Stanley. Este pastor también te desglosa la Biblia, híjole, precioso como te la desglosan, precioso como te la describen. Te sientes el Espíritu de Dios trabajando en ellos y lo sientes tú también en tu casa cuando lo estás oyendo, ¿sí? Aquí te voy a poner al hermano Adrian Rogers. Él no la desglosa la palabra como ellos, pero él, aparte de empezarte a enseñar, te mete anécdotas, ya sea de la vida real o de algo que Dios le mostró y las mete, que son preciosas anécdotas, ¿sí? Tanto Adrian Rogers como el pastor Chuy Olivares, ¿sí? Meten muchas anécdotas, ya sea de la vida real o de algo que Dios les mostró, ¿verdad? Preciosas anécdotas y preciosas enseñanzas. Y luego viene aquí, ¿verdad? Sería el hermano David Wilkerson, ¿sí? Y Guille Ávila. Todos ellos son pastores. Él es doctor en infectología y aparte es pastor. Él es pastor. Y David Wilkerson y Guille Ávila tienen la manera de presentarte la palabra de Dios diferente. Ellos te leen el versículo y empiezan a hablarte y de repente dejan mover el Espíritu Santo de una manera que no lo hacen mis hermanos. Todos están llenos del Espíritu Santo, pero ellos dejan fluir el Espíritu de una manera que dicen que wow, para, dice, el Señor me está mostrando esto o esto, y así, lo hacen ellos. Él ya falleció y él también, los dos ya fallecieron, pero tú sientes algo tremendo cuando los escuchas hablar a ellos. David Wilkerson, fíjate bien, cuando Dios lo llama a él, le dice, viene pasando por una calle en Nueva York y le dice, Señor, mira cuánta pandilla hay, ¿por qué no abres un templo y los rescatas a todos ellos? Y Dios le dijo a él, mira ese cine que estaba ahí, ya no era un cine que ya no se usaba, ya nomás estaba solo. Quiero que vayas, lo rentes y ahí tú vas a ser el pastor y tú, a través de ti, vamos a alcanzar esas pandillas. Dijo él, a través de mí, imagínate, ¿verdad? Él dijo, caray, ¿verdad? Pues él quería que mandara a otra persona, ¿no? Dios le dijo, tú vas a ir, ¿verdad? Y uno de los que él alcanza tremendamente era un expandillero aquí de la Chaveña, aquí en Ciudad Juárez, y era Nicky Cruz. Nicky Cruz escribió un bonito libro que se llama La Cruz del Puñal, y él es pastor ahora, ¿sí? Fíjate bien, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta escucharlos, verlos, ¿verdad? ¿Sí? Sus enseñanzas muy sólidas, ¿verdad? Muy bonitas. Entonces, el discipulado, fíjate bien, ¿qué le da el discipulado a Pablo? Vaya ahí a Gálatas 1. Gálatas 1.
del 11 al 12, fíjate en lo que dice. Gálatas 1 del 11 al 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según el hombre no lo enseñó. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Él no lo recibió de ningún hombre, dice, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Y yo te lo digo en lo personal. Sí, he estado en institutos. ¿Sí? ¿Verdad? Pero mi mayor enseñanza ha sido a través del Espíritu Santo. Mi mayor enseñanza ha sido a través de Él. La gloria y la honra, Padre, es para ti. Fíjate. Entonces, discipulado. Gálatas 1 del 11 a 11. Dice, la recibió que el discipulado por el Señor Jesucristo. Su discipulado es a través del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Sí? ¿En qué lugar? Vaya ahí a Gálatas 1 del 17 al 18. Fíjate bien. Gálatas 1 del 17 al 18. El canón de Israel lo aprendió en Jerusalén. Pero este discipulado, fíjate dónde fue discipulado por el Señor Jesucristo. 17, Gálatas 1 del 17 al 18 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, que Pedro, Juan, todos ellos, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años Dios lo estuvo discipulando en Arabia, 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, ¿sí? Por 3 años Dios lo estuvo enseñando en Arabia a Pablo. Discipulado por el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Verdad? El canón judío lo aprendió ¿dónde? En Jerusalén, pero discipulado directamente por el Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjate, la conversión de Pablo fue aproximadamente en el año 33 y 34 después de Cristo. Aquí vamos a cerrar este video, hermanos. Bueno, y te vuelvo a repetir. No guardes rencor a nadie, hermano. ¿Sí? Y trata de aprenderte los 10 mandamientos y ponerlos por obra. Y enséñatelos a tus hijos, a tus nietos y a ti mismo. ¿Sí? Enseñémoslos, ¿verdad?, que es necesario. Vamos a cerrar este capítulo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu hermosa palabra circuncide el corazón de cada uno de nosotros. Que penetre hasta lo más profundo, Señor, tu bendita palabra, en la mente de cada oyente y en el corazón de cada oyente, y en el mío.